becerrito es el cuento de la historia más bonita que ha existido en la humanidad. El nacimiento del niño Jesús. Lo que María sufrió, pues, para tenerlo y luego escondiéndolo de Herodes, que lo quería matar y todo ese cuento. Lo que yo no me explico es cómo supo esa historia la vaquita sabanera nuestra. Entiéndase bien, la vaquita criolla, no la vaca de Concho Quijada. Esa no la deja parir en la sabana, ese no es loco. Bueno, la vaquita sabanera pare su becerrito y lo esconde en un mogote. Al día siguiente se presenta al corral de ordeño muy oronda, con la barriga chupadita y la ubre prensaota. El ordeñador la ve y le dice al becerrero: Ramón, cuando soltemos, sigue a la vaca mariposa, que esa bicha parió y quién sabe dónde dejó el becerro. Ramoncito, el becerrero, la sigue y ella voltea. Y si ve que la vienen siguiendo, coge otro rumbo como para despistar a su seguidor. Y entonces se monta en una mata y espera, y espera, y espera. Porque ella tiene que irle a dar de mamar al becerro. Y según donde ella se meta, ahí se da cuenta el becerrero dónde es que tiene la cría. Luego los arrea y lleva al becerrito al corral. Dense cuenta en la canción quiénes son los 3 reyes magos que le trajeron oro, incienso y mirra de regalos al niño. Estos son en mi canción las sabanas que le ofrece reverdecer, los arroyitos todos que le llevan flores por el amanecer, y los pericos y el gavilán también que le llevan frutas criollas al caney. Yo no me explico cómo la vaquita criolla supo esa historia, pero lo que sí sé es que ella sabe que Herodes está vivo y que somos tú, yo y él, que todos los días matamos y nos comemos al hijo de la vaca mariposa. Por eso ella lo esconde, porque ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné. Dame un café con leche, dame un café con leche, mami. Dame un café con leche, dame un café con leche, mami. Dame un café con leche, dame un café con leche, mami. Dame un café con leche, dame un café con leche, mami.
Bienvenidos mis queridos amigos de Café con Leche. Les habla su amiga y anfitriona Mariel de Luna. Hoy les tenemos un programa especial titulado Raúl Isaías Baduel, mitos y realidades. Este programa consistirá de 2 partes, ya que estaremos cubriendo mucha información para llevárselas a ustedes y que estén bien informados. Acabamos de escuchar La vaca mariposa de nuestro querido Simón Díaz y hoy nos acompaña una invitada de lujo, Rairín Baduel, hija del general en jefe y exministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. Bienvenida, Rairín, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? Hola, María. Gracias a Dios nos encontramos bien, fortalecidos dentro de todas estas circunstancias tan duras que nos ha tocado vivir, pero con mucha fe y siempre apoyados en Dios. Amén, así es, amiga, que definitivamente unas pruebas demasiado duras, sobre todo recientemente con la injusta condena de 8 años de tu hermano. Y bueno, por eso y muchas otras razones he querido hacer este especial de 2 partes del general en jefe Raúl Isaías Baduel, porque siento que en Venezuela existe hoy por hoy una gran desinformación ante los hechos importantes que pasan en el país, sino también específicamente sobre el caso de tu padre y de tu hermano. Así que por eso me he dado la tarea de investigar y estudiar los mitos que existen alrededor de él para informar bien a Venezuela y al mundo. ¿Qué te parece si comenzamos con aprender un poco de quién es el general en jefe Raúl Isaías Baduel? ¿Qué nos puedes decir sobre él? ¿Cómo es él como hijo, como padre, como hombre? ¿Sus creencias? ¿Qué nos puedes decir de que no sabemos del general en jefe? Bueno, yo te podría decir tantas cosas. Sería un poco inelegante de mi parte, obviamente es mi padre, pero yo resumiría a mi padre como un humilde ciudadano de este país, que lucha por la libertad, por la democracia de Venezuela. Un padre que desde pequeños se encargó de inculcarnos principios y amor patrio. Ahí, de hecho, tenemos evidencias históricas de ello. Tenemos afiches, cuadros, libros de próceres patrios que conservamos, por supuesto, con muchísimo afecto, obsequio de mi padre desde nuestra infancia, desde pequeños, ya que desde niños se encargó de inculcarnos los valores de un buen ciudadano. De hecho, en estos días nos hemos propuesto publicar algunas de estas evidencias con las dedicatorias que nos hacía con estos regalos, porque realmente reencontrarnos con estas palabras que nos dedicó mi padre a mis hermanos y a mi persona en todos estos libros, afiches y tantos recuerdos y tantas cosas de nuestra infancia, desde que siempre nos ha inculcado un amor a la patria, un respeto, un civismo. Entonces, reencontrarnos con estas dedicatorias en estos días, pues nos hemos dado a la tarea de publicarlas para compartirlas pues con el resto de las personas, para que conozcan un poco más de quién es Raúl Isaías Baduel, su padre. Cuando uno lee las dedicatorias de esos regalos, de esos libros, con esas palabras sentidas y amorosas de padre, pues nos hace comprender ahora, claro, por supuesto, en nuestra edad adulta, pues, en nuestra infancia era más difícil el entender las razones y todas aquellas cosas que estaba expresando mi padre en esos regalos, pero ahora en nuestra edad adulta, cuando ya, por ejemplo, yo tengo hijos, veo
veo el porqué, veo el nivel de sacrificio de nuestro padre y de nuestra familia, inclusive anteponiendo sus propias libertades corporales por defender estos valores inculcados. Exactamente. En el injusto cautiverio de mi hermano Raúl Emilio se refleja que todos esos valores, principios, enseñanzas que nos transmitió mi padre, pues quedaron sembrados en lo más profundo de nosotros, de nuestras conciencias y de nuestros corazones. Yo más que nunca quiero transmitir a mis hijos ese verdadero amor a Venezuela y actitud de buen ciudadano que nos inculcó siempre él. Absolutamente, Rairín. Gracias por compartir esas palabras con nosotros. Yo tuve la oportunidad de ver en alguna de las, creo que fue en tu cuenta de Twitter, alguno de estos afiches, estos regalos de dedicatoria, hermosos. Me parece magnífico de que lo compartan porque le da la oportunidad a Venezuela y al mundo de conocer un lado que de repente no conocemos del general en jefe Raúl Isaías Baduel, un lado más suave, un lado más cariñoso, porque en una de las dedicatorias, creo que fue a tu hermano, él dice algo como de papachondo o algo así, era algo muy querendón que papachón. Sí. Entonces me pareció tan querido, tan tierno, ¿no? Y darle un regalo a un niño de 3 años o 4 años de un afiche de Simón Bolívar o imagínate, es algo que tú, como decías, no lo entiendes de pequeño, pero es algo que es esa semilla pues de libertad, de buenos principios, de democracia, queda ahí sembrada, ¿no? Así es. Así es, definitivamente. Y obviamente se ve en las acciones, porque tu padre tiene un dicho que me encanta, que bueno, es de la Biblia, pero él lo usa mucho. Por sus frutos los conocerás. Y bueno, demuestra un botón que tanto tu padre como tu hermano en estos tiempos de injusto cautiverio han sido inquebrantables y con su dignidad, con sus ideas, ideologías y bueno, eso es solamente bueno, digno de admiración y por eso es importante que el mundo sepa qué es lo que está pasando y que ellos son unos héroes de Venezuela, unos héroes anónimos, ¿no? Sí, son unos héroes y son unos seres humanos, por supuesto, con temores, con anhelos, con luchas, con defectos y virtudes, pues como todos. Obviamente son seres humanos. Mencionabas miedos y anhelos. Hablemos un poco obviamente, de lo que tú puedas conocer, de algunos miedos que puedas tú conocer, que puedas compartir con la audiencia y con nosotros de tu padre. ¿A qué le teme el general en jefe Raúl Isaías Baduel? Bueno, primera y únicamente en este mundo, a Dios. A Dios, porque es a quien siempre nos ha inculcado, a quien hay que tenerle miedo, temor de Dios, que no significa ver a Dios como un ser castigador o un ser que está esperando que te equivoques, sino como un ser donde está la justicia verdadera. Exacto. En este mundo terrenal, a Dios. De resto, siempre nos ha dicho que a lo que debemos temer en este plano del día a día, en este plano terrenal, es al mismo hecho de tener miedo. Exacto. Él repite mucho eso y yo así también lo creo. El peor miedo que se puede tener es el hecho de tener miedo. Exactamente. El mayor temor de mi padre, y es una frase que él recurrentemente comparte con todo aquel que le manifiesta a quien él manifiesta sus inquietudes y de quien él recibe sus inquietudes también, que el
mayor temor que él puede tener en el caso de nuestro país es que nos convirtamos en una sociedad de resignados. En vez de convertirnos en una sociedad de indignados, nos estemos convirtiendo en una sociedad de resignados donde la injusticia, donde la arbitrariedad, donde el abuso de poder se ha vuelto cotidiano, tristemente, para todos los venezolanos. Y no podemos permitir que eso forme parte de nuestra cotidianidad y resignarnos a eso. No debemos alzar nuestra voz y decir con toda la propiedad que nos da el derecho de conciencia, todo aquello que veamos que no está haciéndose de la manera correcta. Y bueno, es por eso que su mayor anhelo es que en Venezuela haya una Venezuela con un sistema democrático, profundamente democrático, civilista, a pesar de que mi padre es un militar, tiene una formación militar. Él cree en un sistema democrático profundamente civilista, en una sociedad de oportunidades para todos, donde lo que sea para todos sean las oportunidades. Exacto. Para que así, bueno, definitivamente nos podamos enrumbar en un mejor país, en el país que nos merecemos todos los venezolanos, sin distingo. Sin distingo alguno, sin distingo de ideologías. Las oportunidades deben ser iguales para todos. Exacto, y eso es una gran y noble meta, una gran y noble causa. Y es triste ver cómo Venezuela hoy por hoy está dormida, adormecida, como tú mencionabas, ¿no? Aletargada. Sí, nos estamos resignando, aceptando lo anormal se ha hecho cotidiano en Venezuela. Y la gente creo que se está acostumbrando a maltrato, se está acostumbrando a violaciones de derechos humanos, se está acostumbrando a la inseguridad, a la escasez y creo que estoy de acuerdo con tu padre en eso de que sería lo peor que le puede pasar a Venezuela, es que se acostumbren a vivir así, ¿no? Así es. Como decía... Mayor. Perdón, no te escuché. ¿Me lo repites, por favor? No, que ese debería ser el mayor temor de todos los venezolanos que conocemos, que sabemos que en Venezuela hay la capacidad de recursos, tanto materiales como, más importante aún, humanos, para ser diferentes, y que hemos dado constancia a lo largo de la historia de que cuando nos los proponemos somos un pueblo pujante, un pueblo de democracia, un pueblo de libertad, el pueblo y la tierra que vio nacer al libertador de no solo la nación en la que nació, sino de muchas otras. Sí, Entonces no podemos convertirnos en un país de resignados. Sí, exacto, no podemos, no debemos. Venezuela, como tú dices, tiene es una tierra bendita. Por Dios, tiene tantos recursos humanos como naturales que realmente no se explica que el país más rico, uno de los países más ricos del mundo, esté en la miseria en que se encuentra el día de hoy, donde ponen a recién nacidos en cajitas de plástico o en cajas, ¿no? Yo vi esa imagen y me impactó tanto, pero bueno. Una realidad que por más que se quiera callar, está allí. Está a la vista pública, está a la vista de aquel que se considera chavista y del que no lo es. Es una realidad innegable. Pero mira, es que no importa si eres chavista o no. La democracia es esa, poder ser quien tú seas, pero igual respetar a los derechos de los otros, ¿no? Yo no creo... Además, cuando una mujer va a dar a luz a un hospital y ponen a su hijo en una cesta de plástico, no le preguntan si es chavista o si no es chavista. Exacto. Simplemente están poniendo a su hijo allí, o cuando llegas a un hospital con una emergencia y no encuentras un medicamento para tu familiar, exacto, no te preguntas si eres chavista o no eres chavista. Exacto. Todos estamos sufriendo por igual. Ahí los únicos que no están sufriendo son los enchufados, como les dicen, ¿no?
Pero bueno, te quería comentar una cita de Evita Perón que me gusta mucho. Dice, no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Y creo que en Venezuela hace falta informar al pueblo de los derechos que tiene para salir del problema donde estamos, porque mucha gente sueña y habla, bueno, de repente salgamos, tiene que pasar esto, tiene que pasar aquello, y no tiene que pasar nada fuera del mundo. Podemos hablar de algo tan simple y poderoso como una constituyente, ¿no? Entonces creo que en Venezuela todavía queda mucho miedo de recolectar firmas de esto por la tal llamada o ya la mal conocida lista Tascón y esto, pero es importante que la gente conozca sus derechos, se informe y bueno, haga ejercer sus derechos, porque recordemos que nada puede hacer el gobierno sin el pueblo. El pueblo es la llave de todo, ¿no? Por eso es que tratan tanto de engañarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el poder originario. El poder originario es el poder popular. El poder constituyente es el poder originario. Exactamente. El pueblo hecho ley. El primer mandatario no significa que es el primero que manda en un país. El primer mandatario es decir que es el primer mandado, el primer empleado público. Correcto. Está puesto allí para recibir las órdenes de una sociedad, de un país que lo eligió para ocupar un cargo, no para ser dueño de un país. Exacto. Y eso debería recordárseles a los dirigentes que ocupan un cargo de poder que además es temporal. Exactamente, que no abusen del poder temporal que el pueblo les ha dado, ¿no? Y también es importante recalcar que ese primer mandatario es la persona que se debe sostener a los más altos, tiene que ser la persona más, pues la más honrada, la más digna, tener pues las leyes, no es que las leyes no lo pueden tocar, tiene... Exacto, ser ejemplo. Exactamente. Ser ejemplo más bien de cumplimiento de las leyes. Gracias, exacto. No de violación de las leyes. Exacto, no de violaciones de derechos humanos ni de tantas cosas, sino por lo contrario. Entonces yo creo que Venezuela ahorita está desinformada, está pues tantas cosas, ¿no? Pero bueno, amiga, disculpa que me desvié un poco, pero creo que todo esto concuerda y todo es importante de lo que estamos hablando. Pero vamos a regresar al tema que estamos hablando de tu padre, de general en jefe Raúl Isaías Baduel. Vamos a hablar de los mitos, dos de los mitos que siempre lo rodean, ¿no? No importa en qué círculo te encuentres, tú dices general en jefe Raúl Isaías Baduel, y enseguida algunas personas te dicen, es que él admitió o autorizó el uso del lema patria, socialismo o muerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, para empezar, mi padre nunca, quiero ser enfática en esto, nunca dijo ni cumplió la orden presidencial sobre este nefasto lema. Es Hugo Chávez, el 13 de abril del 2007, en los actos, quien da la orden de la implementación en los actos del 13 de abril del 2007 de este nefasto lema. Esta orden presidencial no se ratificó por mi padre, pero pasando por encima de él y apoyado por el presidente, el vicealmirante Benigno Calvo, comandante general de la Armada para esa época,
mediante una nota interna, ordena que hagan uso de la consigna. Es más, luego de esto, mi padre da unas declaraciones públicas donde dice, sin que quede lugar a duda, que él no había dado la orden de su instalación, de la instalación de ese lema, ni las daría por ser contrarias a la institucionalidad de la FAN. Exacto. Todo esto expresado claramente en el artículo 328 de la Constitución. Todo esto que te estoy narrando son todos hechos públicos, notorios y comunicacionales. Por lo tanto, yo le diría a esas personas que cuestionan, que se plantean esa pregunta, o como tú le llamas, ese mito, que simplemente hagan un ejercicio de memoria. Y si están verdaderamente interesados, más allá de cualquier resentimiento o animadversión que puedan sentir, en particular hacia mi padre, si están verdaderamente interesados en conocer la verdad, pues no tienen más que indagar un poco en internet y remontarse a esas fechas. Exacto. Buscar la información que está allí, que gracias a Dios tenemos ahora estas herramientas y eso quedó allí para la posteridad. Entonces, quien quiera de verdad, si lo que quiere es repetir algo que ha escuchado y repetirlo por una simple animadversión, una simple antipatía hacia mi padre, bueno, está bien, está en todo su derecho de hacer, pero que sea consciente que no está diciendo un hecho cierto. Exacto. Porque el hecho cierto es que mi padre nunca dijo ese lema, nunca dio esa orden. Es más, la institución militar es una institución de cadena de mando. Si el ministro de la Defensa está diciendo que él no dio esa orden, y él mismo no responde a esa orden, a ese lema, está dando un claro mensaje al resto de los oficiales subalternos de que ellos no están en la obligación de decir ese lema. Exacto. No estaban en la obligación. Mi padre fue claro y enfático en sus declaraciones públicas al respecto. Cuando se le increpó al respecto, mi padre lo contestó. Hay un video muy famoso en YouTube donde, ¿sabes?, a sabiendas del malestar de mi padre con respecto a ese tema, precisamente hace como un acto en mi opinión, totalmente cobarde, de poner a mi padre allí y prácticamente gritar a su cara ese nefasto lema, al cual cualquier persona puede observar cuál es la actitud de mi padre en ese momento. Exactamente. De total repudio y rechazo a eso. Exacto. El lenguaje corporal lo dice todo. Yo vi el video. Y bueno, gracias por aclarar eso. Y entonces, como tú decías, tenemos ahora unas herramientas que todo queda plasmado, todo queda grabado. No puedes engañar al público tan fácilmente como lo hacían de repente hace 50 años cuando empezó la dictadura en Cuba. Ahora todo está plasmado, en segundos le da la vuelta al mundo. Entonces, en las redes sociales o en YouTube o en cualquier parte de internet, tú no consigues un video del general en jefe Raúl Isaías Baduel diciendo ese lema. El único video es el que tú dices de que el ya fallecido Hugo Chávez lo dice él mismo y tu padre no lo dice, y la cara de náuseas realmente que pone tu padre es evidente. Es priceless, como dicen en inglés, no tiene precio. O sea, si el que no quiere ver es porque no quiere ver, como tú lo dices, porque quiere pegarse a un disco rayado y decir algo repetir algo como un zombie, y punto. Pero la verdad es pública. Entonces, pues, me encanta que lo hayas aclarado, así que ya saben,
no me vuelvan a preguntar sobre el tema, está súper aclarado, súper confirmado, como dicen por ahí, y si tienen dudas, googleenlo, como, como dicen en Puerto Rico, Google it. Pero bueno, vamos a aclarar, vamos a pasar al segundo mito, que esto de verdad es una cantaleta que no sé ya cuántas veces, pero bueno, vamos a aclarárselo a la gente por enésima vez, como dice mi mamá. Aclaremos por qué le achacan a tu padre de que él defendió y restituyó a Hugo Chávez cuando lo del el golpe de aquella época que estuvo en la horchila, que si lo firmó la renuncia, que si no la firmó, que si... De los hechos del 11 de abril del 2002. Gracias. Hasta estas alturas todavía no se ha ni siquiera dado un calificativo a eso. Así que comúnmente se llama los hechos del 11 de abril del 2002. O sea que ni siquiera se le puede llamar golpe ni nada, es un hecho, porque no los hechos, porque no. Eso depende de a quién se lo pregunte. Okay. Pero yo creo que la historia, la vida, el tiempo irá poniendo cada cosa en su lugar y bueno, en algún momento no hay nada oculto bajo el sol y en algún momento pues se sabrá realmente qué fue lo que aconteció allí. Bueno, pero cuéntanos tú un poco de lo que tú sabes, lo que tú viviste, porque ese día todos nos acordamos, todos recordamos qué estábamos haciendo, pero ¿por qué le achacan a tu padre esto? Háblanos un poco de lo que pasó, de lo que tú sabes, que nos puedas comentar de este día, porque yo sé... bueno, de buena fuente de que él no, el operativo no era de restituir a Chávez, era de restituir el hilo constitucional para evitar que corriera sangre o que fuera peor de lo que fue. Entonces, háblanos un poco de lo que tú sabes de los hechos del 11 de abril. Correcto. Cuando te digo que no me atrevo a darle ningún calificativo porque, como te decía, eso depende a quién le pregunte. Uh-huh. Por eso le llamo los hechos del 11 de abril. Por eso se le conoce así. Hay una realidad dentro de esos hechos que es innegable. Y es que hubo un gobierno de facto. Uh-huh. Hubo un gobierno de facto que destituyó a todos los poderes legítimamente constituidos en ese momento. A todos. No se trata de que destituyó a Hugo Chávez, se trata de que se destituyeron todos los poderes legítimamente constituidos en ese momento. Y vamos más allá de Hugo Chávez. Perdón que te interrumpa, amiga. Vamos a explicarle a la audiencia que de repente no entiende qué significa eso. ¿Qué significa para un pueblo que todos los poderes estén destituidos? O sea, explícanos como si tuviéramos 5 años. ¿Qué significa eso para un pueblo? Significa que las leyes, las instituciones, los funcionarios, pero más allá de las personas, uh-huh, las instituciones, uh-huh, que estaban legítimamente constituidas en ese momento en el país, un Tribunal Supremo de Justicia, una Asamblea Nacional, donde había representación bastante grande de personas de la oposición, o sea, había dentro de lo que cabe unas reglas del juego establecidas. O sea que prácticamente entonces, caíamos en anarquía, ¿no? Era una anarquía porque si nos ponemos a revisar los hechos, el simple hecho del pronunciamiento del señor Carmona, juramentándose él mismo en una Asamblea Nacional, o sea, es una cosa bizarra, es una uh-huh, cosa inaudita que nunca debió suceder, más allá de lo que haya llevado, de
de los motivos que hayan llevado a esto. Eso no debió suceder, ese no era el proceder. Correcto. Porque no podemos llamarnos demócratas y luego actuar al margen de la ley. Correcto. No podemos llamarnos demócratas y luego señalar, enjuiciar, criminalizar a quien dice, un momento, esta no es la manera correcta y legal de hacer las cosas. Exacto. Porque si yo voy a atacar a un asesino asesinándolo, a un violador violándolo, no estoy haciendo justicia. Exacto, te estás rebajando a su Estoy nivel. ejerciendo una venganza. Correcto. Eso es venganza, eso no es justicia. Entonces volvemos al mismo tema del lema, del dichoso lema del patria, socialismo, muerte. Yo creo que en este país ya llegó la hora para que nos reconciliemos, para que enrumbemos a este país por el futuro de oportunidades que se merece. Debemos dejar de tener memoria selectiva, debemos dejar de señalar al otro. Mi padre lo que hizo el 12, 13 de abril, en compañía de otras personas y de otros oficiales, fue simplemente negarse a acatar esa situación de un gobierno de facto. Y no solamente devuelve a Hugo Chávez, que las personas dicen, pero ¿por qué devolvió a Chávez? Y Chávez podría tener todas las razones y los motivos para no estar en la presidencia en ese momento. Exacto. Para no ser presidente. Y las personas tenían el derecho legítimo de salir a la calle a protestar. De lo que no había el derecho legítimo era de volar de un plumazo toda la Constitución, todas las leyes, todo lo que rige lo que debe ser el acuerdo, el pacto de convivencia que está planteado que está planteado en una constitución, que fue una constitución que nos dimos todos los venezolanos, chavistas o no chavistas. Entonces cuando la gente dice que Raúl Isaías Baduel devolvió solamente a Hugo Chávez al poder. No es cierto, porque él devolvió 83 diputados de la oposición, también incluyendo a Enrique Capriles. Exacto. Entonces, exacto. Adelante, disculpa. No hay que tener una memoria selectiva. Él devolvió el hilo constitucional, devolvió a todos los poderes constituidos para la época, como el Tribunal Supremo de Justicia con sus magistrados, muchos de oposición, o a la Asamblea Nacional, que tenía, como tú bien dices, 83 diputados de la oposición en esta época, que además luego se abstuvieron en las elecciones parlamentarias del 2005. Pero entonces vamos a estar aquí, yo podría ahora decir que eso fue un error garrafal. Abstenerse en el 2005 y entregar la asamblea fue un error garrafal, y yo podría pasarme aquí horas señalando culpables. Exacto. Pero ¿qué voy a ganar yo con eso? ¿Qué voy a ganar yo con eso? Dicho sea de paso, muchas de esas personas hoy son diputados de la Asamblea Nacional. En aquel momento se abstuvieron y hoy son diputados de la Asamblea Nacional. Exacto. O sea, en aquel momento llamaron a la abstención y hoy son diputados de la Asamblea Nacional. Entonces aquí tenemos que empezar a dejar las pasiones, a dejar las mezquindades y a pensar... Y el fanatismo, ¿no? Porque hay mucho fanatismo en Venezuela. Hay mucho fanatismo. Así es, y estigma a alguien, por ejemplo, como mi padre, cuando, a pesar de que considere que la persona a quien se le está haciendo algo no puede que sea culpable de lo que se le está acusando, tú no te puedes asignar el derecho de ser juez y verdugo, juez y jurado de nadie. Y eso es un grave error que cometemos en este país. Y yo lo digo a veces con mucha tristeza. Hay mucha gente que es operadora de oficio.
opinadora de oficio, porque sin tener las bases y el conocimiento y saber verdaderamente de lo que está hablando, pues se otorga el derecho de opinar Loritos sobre, los por llamo ejemplo, yo. que mi padre debe estar bien preso, simplemente porque él tiene una antipatía a mi padre, y entonces mi padre, en el caso de mi padre, la justicia sí funcionó porque está bien preso. Sí, ajá. Pero entonces critican a esa misma justicia cuando es contraria a alguien que es de su simpatía. Exacto, Entonces, pero es aquí que debemos ya deslastrarnos de eso. en Venezuela hay mucha hipocresía y mucha double standards o doble moral, gracias. Porque, como tú dices, sí, está bien que el general Baduel esté preso y esto y lo otro, pero cuando es alguien de ellos mismos y de los enchufados o del gobierno, del régimen, como le llamo yo, que a luces, a prensa internacional se descubren que han hecho, robos millonarios como lo de Andorra, esto y lo otro, y no hacen nada. Eso es una doble moral. Y no solo eso, sino en Venezuela existe, la mayoría de la gente, como tú decías, son opinadores de oficio y loritos, como les digo yo, repiten cosas que escuchan y ni siquiera se toman el tiempo de comprobarlas, si son ciertas o no. Y el 1% o sea, toda Venezuela está dependiendo de que un pequeño número de personas, ya sea oposición o ya sean de los presos políticos o quien sea, libere todo, resuelva todo. Y no puede ser así. Así es, lo que nos corresponde a todos. No, exacto. Lo que nos corresponde a todos, pretenden endilgarle esa responsabilidad a una sola persona. A una sola persona. Pero no nos podemos hacer llamar demócratas si pensamos de esa manera. Exacto. Entonces, o somos demócratas o simplemente esta es la dictadura que no nos gusta, pero a lo mejor si el otro fuese el dictador, entonces sí. Exacto, No, es una sociedad muy cómoda, ¿no? Y bueno, realmente. Es triste, esperemos que por el bien de todos, por el bien de la Venezuela actual, por el bien del futuro de Venezuela y del futuro de nuestros hijos, ojalá que reaccione esa mayoría y deje de postergar lo que ellos tienen que hacer, su responsabilidad como ciudadanos. Protagónico. Gracias. Exacto. Bueno, pasemos entonces a la tercera pregunta que antes de que se nos acabe el tiempo. Y esto es algo que me da mi curiosidad porque y yo creo que a mucha gente del mundo que no entiende de repente, o venezolanos que como yo crecieron en Estados Unidos, pero se sienten más venezolanos que la arepa, como digo yo. Entonces, explíquenos un poco de qué es el juramento del Samán de Güere. ¿Qué es el Samán de Güere? ¿Y qué significa o qué significó ese juramento para tu padre? ¿Y sigue este juramento vigente o esto es algo ya del pasado que murió cuando murió la amistad con Hugo Chávez? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, para darte el contexto, como tú bien dices, de personas que no tienen el conocimiento de qué es eso que llaman el samán de Güere. El samán de Güere es un árbol, un samán, que se encuentra aquí en la población del estado de Aragua, en el municipio Mariño específicamente. Y bueno, es un árbol histórico porque se dice que allí acampó el Libertador, entre otras cosas, pues total que es un sitio emblemático de acá del estado. Tiene su leyenda, pues. Sí, tiene una leyenda y es definitivamente un sitio histórico y está señalado como tal, pues. Okay. Entre otras cosas porque se dice que allí acampó el Libertador cuando estaba en la campaña Admirable y bueno, tiene su patrimonio histórico dentro de este estado.
Eso es para dar un poquito la referencia de qué es el samán de Huere como tal. El samán de Huere es efectivamente los restos, porque ya no es un árbol vivo como tal, pero es el tronco, la base de un árbol que tiene una historia pues simbólica para este estado. Okay. Pero en referencia al juramento, o sea, por eso se llama el juramento de Samán de Huere, porque fue en ese sitio. Pero en referencia al hecho en sí del acto, de los hechos, del momento, del juramento, esto empieza en un 17 de diciembre de 1982, una historia que he escuchado repetidas veces de mi padre. Uh-huh. Yo era muy pequeña en esa época, era muy pequeña para recordarlo, pero sí he escuchado a mi padre narrar cómo sucedió este hecho de este juramento. Bueno, el 17 de diciembre del 82, como te digo, se conmemora la muerte del Libertador. Entonces, en la brigada, en lo que hoy se conoce como la Brigada de Infantería Paracaidista, aquí en Maracay, Uh-huh. Se conmemoraba la muerte del Libertador con una especie de parada militar en el patio de honor de dicha brigada militar. Y bueno, ese día, por circunstancias que bueno son muy largas de contar, entre varios oficiales se encontraba mi padre, que para ese momento era teniente, se encontraba el capitán Felipe Antonio Acosta Carles, se encontraba el capitán Hugo Chávez, para ese entonces capitán Hugo Chávez, se encontraba para ese entonces el capitán Jesús Urdaneta Hernández, que tenían una amistad por ser compañeros pues de promoción, de academia, de estudios, y por el origen llanero que tienen todos ellos, era una de las cosas que los unía pues. Exacto. Se conmemoraba el 152 aniversario de la muerte del Libertador en ese año, y bueno, se formaba allí una especie de parada militar, y había una persona que era encargada de dar el orador de orden pues del día. Uh-huh. En esta oportunidad correspondió a Hugo Chávez dar ese discurso. En ese discurso Chávez se sale, como era muy su costumbre, del protocolo y empieza a improvisar Uh-huh. sobre diferentes situaciones que a él empieza a hacer cuestionamientos a la situación política del país. Uh-huh. Y bueno, esto generó molestia entre los oficiales, y al terminar el acto, al parecer un coronel allí que se encontraba allí en la brigada, pues que era de los oficiales superiores, lo increpó, y hubo otro coronel que a su vez lo defendió. Para ese entonces capitán Acosta Carles también lo defendió. Bueno, total que hubo allí una especie de altercado por las palabras de Hugo Chávez, que no se salieron de lo que era la orden. Esto en la disciplina militar no es bien visto, pues se salieron del orden de ideas de lo que tenían que hacer ese día. Uh-huh. Bueno, el hecho es que termina el oficial encargado de la brigada paracaidista. En lo que termina el acto, pues da la orden de como quien dice, disolver ya a todos los oficiales que estaban allí, y cada quien se retira. Y bueno, en esa situación allí un poco confusa y de malestar que se originó en ese momento, Acosta Carles, Hugo Chávez, Urdaneta Hernández y mi padre deciden salir, como quien dice, a trotar, uh-huh, a tratar de airearse un poco por los alrededores de la brigada paracaidista. Y bueno,
llegado a un punto, deciden enrumbarse hacia donde estaba donde está el samán de Güeri, que es por esta zona. Todo esto se desarrolla por esta zona. Exacto. Bueno, el hecho es que cuando llegan allí, el juramento, mi papá prácticamente me lo sé de memoria porque lo repite en cada oportunidad que tiene, que le hacen esta pregunta, y dice, ¿cuál fue el juramento? Bueno, el juramento ellos lo que hicieron fue parafrasear el juramento del Monte Sacro del Libertador, y bueno, parafrasearon el juramento diciendo que no iban a dar descanso, no vamos a dar descanso a nuestros brazos y reposo a nuestras almas hasta no ver instaurada en nuestro país una democracia sólida y profunda, con alto contenido social y especial atención en los menos favorecidos. Imagínate. Entiéndase que en ese momento nada que ver sobre socialismo, comunismo, revoluciones. Eso era lo que te iba a decir, o sea, nada que ver con lo que hizo Chávez, nada que ver con lo que hizo Chávez, ¿no? O sea, Chávez se salió completamente del juramento, rompió el juramento, salió con los Castros y montó una dictadura en Venezuela. Exacto, y mucha gente me pregunta, ¿cómo tu padre no se dio cuenta de que Chávez tenía aspiraciones de perpetuarse en el poder, o que tenía ideas comunistas, o todo esto? No, porque era un gran mentiroso. Es tu amigo, cuando una persona es tu amigo, el mismo Hugo Chávez, primero que Hugo Chávez es el primer traidor. A mí me causa mucho estupor cuando gente del chavismo dice que mi padre es un traidor. ¿Traidor a qué? ¿Traidor a quién? Traidor fue quien traicionó lo que allí parafrasearon, claro, el que traicionó los ideales que allí se plasmaron, los ideales que ahí nacieron, fue Hugo Chávez. Claro, pero bueno, a raíz de ese... Perdón que te interrumpa, solo quería agregar que claro, la gente te pregunta que cómo tu padre no se dio cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta si le estaba mintiendo como le estaba mintiendo al resto del país, al resto del mundo? Yo recuerdo una de las primeras entrevistas que le hicieron a Hugo Chávez, luego que salió de la cárcel, bueno, creo que fue Jorge Ramos, que si él era, exacto, le preguntaron, ¿tú eres dictador? No, nada de eso. Democracia. No, le preguntaron directamente si lo que existía en Cuba era una democracia o era una dictadura, y él respondió indudablemente una dictadura. Ah, bueno, ahí está. Entonces, pero es que la gente, como tú dices, tiene memoria selectiva. Así es, y debemos ver el panorama completo y no detenernos en las mezquindades políticas o en las discrepancias, sino tratar de mantener una mente abierta y decir, bueno, no estoy de acuerdo con la actuación de este señor, que es totalmente legítimo. Yo no estoy aquí para obligar a nadie ni para tratar de convencer a nadie de que mi padre es lo que yo pueda pensar o saber que mi padre sea. No, pero es que cada quien tiene derecho a tener su opinión sobre mi padre, pero yo simplemente quiero tratar de demostrar los hechos, de ampliar el panorama de lo que las personas no saben. Pero de lo que no tienen derecho, a Rairín, es de decir que porque no están de acuerdo con la actuación de tu padre, con la operación restitución del hilo constitucional, que está bien que él esté preso injustamente y que está bien que ahora tu hermana esté presa injustamente. Eso no está bien, porque eso es un comentario ignorante y una injusticia es una injusticia. Entonces, si como dicen, si el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Entonces vamos a juzgar al general Baduel por esto, pero entonces nosotros sí, todos chéveres y no importa, nosotros votamos por Chávez, pero bueno, él no importa, él nos engañó. Nosotros no somos responsables ni culpables. No, nada. Nosotros nos dejamos robar los votos cuando Capriles, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nosotros ahora estamos dejando que 2 inocentes sean condenados a 8 años de prisión, siendo inocentes, pero bueno.
¿qué se le va a hacer, no? Pero vamos a echarle la culpa al general Baduel de todo. Y además, sí, obviamente, y además, no solamente se trata, obviamente, me preocupa profundamente la condena a mis hermanos y me duele profundamente esa injusticia y me toca profundamente porque son mis hermanos, tanto Raúl Emilio como Alexander. Alexander es para mí un hermano. Pero más allá de eso, me duele. Sí, pero más allá de eso, Mayren, me duele el hecho de que sentenciando a mis hermanos se esté enviando un mensaje al resto de la población de que si tú sales a decir, a reclamar, a protestar, pues te va a pasar esto también, porque esto no es solo una condena a mis hermanos, es una condena a todos los que hemos salido a protestar, a todos los que queremos seguir saliendo a protestar, a todos los que tenemos derecho a salir a protestar. Y si usted no ha salido a protestar, pero en algún momento quiere hacerlo, esto es una condena y es un mensaje a usted también. Correctamente. Usted no puede salir a protestar porque usted va a estar expuesto a ser sentenciado, a ser juzgado bajo hechos que no ocurrieron así, bajo falsedades, bajo injurias, y usted va a ser condenado por eso. Correctamente. La indiferencia que hoy reina en el país es algo que el día de mañana lo vamos a pagar. Porque, como tú decías, esto no es una condena a Raúl Emilio Baduel o a Alexander Tirado. Esto es una condena para todos los estudiantes, para todos los venezolanos que en algún momento quieran expresarse, que quieran expresar sus diferencias con el gobierno o exigir cambios o exigir... no puedes pensar distinto al gobierno. Esto es una inyección de miedo que le están poniendo el régimen al país para que no salgan, como tú decías. Es algo que nos afecta a todos y la gente no lo ve así. Y es algo que me sorprende, que la gente no despierte y vea que esto es una bofetada en la cara para todos. No es una bofetada para el general Baduel, esto es una bofetada para Venezuela. Así es. Pero bueno, volviendo a lo del juramento, porque nos desviamos un poco. Un poquito. Porque son tantas cosas, de verdad. Pero bueno, volviendo al juramento, entonces lo que quería hacer ver es eso, pues allí en ningún momento se habló de comunismo, en ningún momento se habló de perpetuarse en el poder. De hecho, este juramento, no te lo repito, no dar descanso de reposo a nuestras almas, hasta no ver instaurado en nuestro país una democracia sólida y profunda, democracia sólida y profunda, con alto contenido social y especial atención a los menos favorecidos. A raíz de esto, pues, nace también, a raíz de este hecho, nace este movimiento que ellos denominan Ejército Bolivariano Revolucionario 2000, que más tarde se pasa a llamar que mi memoria me falla, era el movimiento, primero empezó como Ejército Revolucionario 2000, porque, el 2000 lo aludía porque era una fecha temporal, pues era un tiempo, un plazo en el que ellos se fijaban dentro de ese concepto y dentro de esas discusiones que tuvieron sobre la situación del país en ese momento y lo que a ellos les parecía y no les parecía, pues ellos se plantearon un lapso de tiempo de esa fecha, desde el 82 hasta el 2000, y por eso pues se le puso que era una buena nombre, meta, pues, era una buena meta, sí, era una buena meta, y de hecho la intención de eso era el afianzamiento en el seno de la institución militar de la conciencia cívica y democrática. O sea, ellos querían,
ellos conversaban de estas cosas, porque los militares no son extraterrestres, los militares son ciudadanos también, ciudadanos de uniforme, claro, pero no son extraterrestres. Los militares sufren y padecen, y han sufrido y han padecido y sufrirán y seguirán padeciendo todo lo que acontezca en este país, porque indudablemente, más allá de su función como militar y de su labor como militar, pues tienen un hogar, padres, tienen una familia, y son parte de la sociedad. Exacto. Entonces, en ese pensamiento que tuvieron, lo que se trataba era de afianzar primero en la institución militar la conciencia cívica y democrática, para después hacer sinergia con otros sectores de la sociedad, o sea, para luego amalgamar eso y lograr la democracia sólida y profunda, y tener un país, entre otras cosas, que hubiese bienestar ciudadano, que prevaleciera la paz, la unión, la prosperidad, la decencia y el amor al prójimo. Correcto. Entonces, ese movimiento que empezó siendo la base, el movimiento, la base de eso, pues luego cambia de nombre también, se convierte al año siguiente, si mal no recuerdo, pasó a ser el Movimiento Bolivariano 200, porque era el bicentenario del natalicio del Libertador. Sí, ya ahí después Chávez lo fue cambiando acorde a cómo iban cambiando sus pensamientos, ¿no? Porque... Correcto, entonces este sustento ideológico el sustento ideológico de este movimiento cuando nació estaba fundamentado en el pensamiento de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Mota. Nunca se habló de socialismo o de comunismo. Exacto. Nunca. Exacto. Nunca. Pero bueno, ahí quedó aclarado quién es el traidor. Gracias. Vamos a pasar rápidamente a la última pregunta que tenemos por la primera parte de este especial. Y bueno, luego te hago la primera pregunta que vamos a contestar para la segunda parte, ¿te parece? Y lo dejamos así, y no me la contestas sino hasta la próxima vez, ¿ok? Entonces, esta sí, me gustaría que por favor nos las contestes el día de hoy. ¿Qué sucedió realmente el 4 de febrero y por qué tu padre no participó? Okay. Y yo sé que estas son preguntas difíciles, Rairín, porque yo sé que obviamente tú no estabas precisamente ahí con él, y son preguntas que de repente, pues, sería mejor que las contestara el general en jefe, Raúl Isaías Baduel. Pero bueno, por las circunstancias, ¿verdad? Como te decía fuera del aire, pues, te toca a ti ser, pues, la vocera, ¿no? De alguna forma, y te lo agradezco que mientras tu padre y tu hermano estén en esta injusta situación, que tú, pues, seas sus palabras, su expresar, su sentir, porque a la gente cuando no sabe algo inventa. Entonces, a mí me parece súper importante aclarar las cosas, informar a la gente, porque Venezuela vive por unos momentos de crisis, unos momentos tan difíciles que lo último que necesitamos es más odio, más rencores y más ignorancia. Entonces, por eso es importante, ¿ok? Entonces, bueno, te repito la pregunta. ¿Qué sucedió realmente el 4 de febrero y por qué tu padre no participó? Bueno, yo voy a hacer simplemente una especie de réplica, de vocera, como tú acabas de decir, de algo que, como tú bien dices, yo realmente no tenía la conciencia de vivir, pero aunque era muy pequeña, pues todavía era una niña, no tuve la conciencia de saber exactamente qué está pasando, qué estaba pasando, pero bueno, por supuesto, obviamente hemos conversado de esto,
en reiteradas oportunidades con mi padre y con toda la familia, pues. Y definitivamente mi padre ha catalogado el 4 de febrero como que efectivamente fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, a pesar de que se pueda el aparato ahorita propagandístico del chavismo decir o querer venir a decir que fue la semilla de la patria nueva. La semilla de la destrucción. De la patria. Sí, bueno, pero esa es la manera en la que ellos quieren adornar una cosa que hay que llamar por su nombre, pues fue un golpe de Estado. Claro, ellos mientras... Un golpe de Estado porque fueron unos militares que quisieron tomar el poder por la vía de las armas, y eso es un golpe de Estado. Correcto. En su definición básica es... de la fuerza, correcto, o sea, el depositario del brazo armado de un país son las Fuerzas Armadas, y entonces el depositario de las Fuerzas Armadas quiere llegar al poder, accesar al poder de esta manera. Eso no se puede llamar de otra manera que no un golpe de Estado. Exacto. Pero entonces, bueno, contándote un poco, pues aclarando esto, fue sin duda un golpe de Estado. Te puedo decir también, porque lo he escuchado muchas veces de mi padre, todo esto inicia, o sea, toda esta idea del golpe de Estado y de las fechas y todas estas comienzan, y donde mi padre se niega, el hecho es el 21 de diciembre de 1991. El 21 de diciembre del 91 se realiza en los espacios de la Escuela Superior del Ejército, ante la propuesta de Chávez de concretar la acción militar para tomar el poder el 31 de diciembre de 1991. En esa reunión mi padre se niega, expone sus motivos para negarse y solicitar ser pasado a la reserva, como dirían en la jerga militar. Correcto. Mi padre decide no participar por varias razones, pero él ha dejado siempre muy claras las razones fundamentales de esta decisión. La primera y más importante es que mi padre consideraba que la acción militar directa no era la primera opción en la búsqueda de lograr los objetivos que ellos se habían propuesto, y más aún si estaban basados en, como bien te acabo de comentar, en el juramento, en una democracia sólida y profunda. Entonces, si estamos hablando de democracia sólida y profunda, la acción militar no debía ser una opción. Esa es la primera razón por la que mi padre se niega a participar. Exacto, porque habían otras vías que de ellos pudieron haber llegado a esto. Correcto. Entonces, esa es la primera. La segunda, que también consideró mi padre muy grave dentro de ese planteamiento que se hacía en esa reunión, es que la fecha que ellos proponían era el 31 de diciembre de este año, del 91. O sea, imagínate tú lo que podía generar una intentona golpista un 31 de diciembre, cuando todo el mundo está entonces en sus casas, en familia, reunidos esperando el año nuevo. Entonces a mi padre eso le pareció absolutamente grave e inaceptable. Entonces esa es la segunda opción, la fecha propuesta, que sea el 31 de diciembre, un 31 de diciembre. Claro, eso era eso podía generaba el ambiente propicio para causar muchos daños colaterales, pues mayores a una población civil que además se encontraba en plenas festividades de vísperas de Año Nuevo. Correcto.
O sea que los planes ya de un Y bueno, la principio tercera, eran corruptos, era un plan vicioso y corrompido de que, imagínate tú, vamos a llegarles de sorpresa un 31 de diciembre, donde no no, solo civiles pero militares están, como tú dices, en exacto, vísperas de Año Nuevo. O sea, eso era una exacto, puñalada por la espalda. así mismo. Entonces mi padre pues no consideró eso, o sea, no consideró eso correcto, eso no es un proceder correcto y se estaba empezando ya con un muy mal precedente, pues. Cuando se plantea eso, mi padre dice, no puedo acompañar esta idea peregrina porque Exacto. no es correcto. Y él como un hombre sabio e Y la inteligente tercera, que es, perdón que te interrumpa, él seguramente también tuvo que haber presentido de que eso iba a fallar, ¿no? Porque como tú misma lo llamaste, es una idea peregrina, o sea, no era algo bien planeado, porque recordemos que muchas de las bombas que se lanzaron ni siquiera detonaron, o sea, era algo muy improvisado y empírico, ¿no? sí, es que además al estar involucradas varias personas y cuando están haciendo, o sea, están reuniéndose para hacer una cosa de esta, pues el factor humano siempre juega en un momento en el que tú no sabes de qué manera va a actuar cierta persona o qué van a hacer. Entonces, bueno, sí, pero es que estaba mal desde el principio, estaba mal por ese, primero era contradictorio con lo que ellos habían idealizado, con lo que ellos habían jurado, con lo que se había supuestamente fundamentado eso. O sea, era contradictorio, un golpe de Estado. Mi papá sí lo manifestó. Y la segunda razón era esa, muy importante, la fecha. Pero como tú bien dices, aparte de lo improvisado y de lo incorrecto de hacer eso por esas dos razones anteriores, estaba también la tercera razón que también es fundamental, que es que no había una propuesta de proyecto país consolidada. Imagínate. O sea, y mi padre siempre lo narra de esta manera, en esa reunión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que se da el golpe. Vamos a suponer que se logra el objetivo. Vamos a suponer que todo eso se lleva a cabo con la menor pérdida de vidas humanas posible. Vamos a suponer que ese es el ideal. Vamos a suponer que todo sucede de la manera ideal en la que se está planteando aquí. Ok, se logró todo eso. ¿Qué se va a hacer al día después? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que le vamos a plantear al país? Mire, nosotros tomamos esta decisión, hicimos esto porque nos parece que esto se está haciendo incorrecto, ajá, muy bien, esto no está bien, aquello tampoco, pero no tenían una meta trazada, no tenían propuesta, no tenían aquí está nuestra propuesta, exacto. Chávez seguramente tenía su propuesta personal, eso no me queda ninguna duda. Claro, al día de hoy no me queda ninguna duda de que la única meta personal que tenía Hugo Chávez era la de perpetuarse en el poder. Claro, pero esa meta... Eso no me queda ninguna duda. Exacto, una meta que no compartió con tu padre ni con nadie. Esa era una meta muy personal. Ni con ninguno de los otros. Correcto, era un secreto negro que él tenía. Y para mí, en mi parecer, en mi humilde pensar, era muy adoctrinado de los hermanos Castro, en mi humilde pensar. Para mí que él ya tenía todo su plan bien trazado en su mente y simplemente estaba pues fingiendo ser alguien que no era, ¿no? Y utilizando los recursos que tenía a la mano. Así es. Siempre mi padre dice eso. Bueno, a mí que me endilgan el haber conocido muy bien a Hugo Chávez, puedo decir que yo conocí una impostura. Exacto. Es esa persona que yo creía conocer,
no era verdaderamente el que resultó ser. Exacto. Así que bueno, repito, traidor a quién o a qué. Exacto. Y es que, bueno, demuestra un botón. Imagínate, las personas que están del lado correcto de la justicia, como se dice mucho, están presas, ¿no? Si tu padre fuera el gran traidor que le dicen, no estuviera donde está, ¿no? Estaría con los enchufados junto a tu hermano, quién sabe qué, viajando, haciendo mil cosas. Sí, o simplemente se hubiese quedado callado y se hubiese ido para su casa y no hubiese alertado al país. Exacto. Y no estuviésemos pagando todos nosotros, toda la familia y todos nuestros amigos y allegados, porque inclusive personas familiares, no solamente familiares, amigos, se han visto afectados por la persecución, por el ensañamiento que ha tenido este gobierno contra todo lo que huela a Baduel, como dicen por allí. Pero que eso es un tema muy interesante que me gustaría tocar contigo en el próximo programa, ¿te parece? Porque eso da mucha tela para cortar, ¿sí? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Te agradezco más bien la oportunidad. Claro que sí, gracias a ti por venir y honrarnos con tu presencia, darnos tu tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada y bueno, agradecida y la audiencia yo sé que también te lo agradece porque sé que una gran parte de Venezuela le tiene un gran cariño al general en jefe Raúl Isaías Baduel y a sus hijos porque se ve en las redes sociales el apoyo que le dan, los mensajes de afecto y de cariño, que para el próximo programa me gustaría comentar, traer a la luz alguno de esos comentarios y apoyo porque es importante que el pueblo de Venezuela y el mundo sepan que sí existe un segmento aislado de la población de Venezuela que, como tú dices, se empeña en repetir una historia que no es cierta, pero hay una gran mayoría que lo apoya, que lo quiere y lo respeta, ¿no? Entonces, bueno. Gracias a Dios, así es. Gracias a Dios. Bueno, es que la verdad siempre sale a la luz y la gente inteligente se da cuenta de quién es quién, ¿no? Y bueno, para cerrar, me gustaría hacerte esta pregunta, pero la dejamos para el próximo programa, ¿vale? Ok. ¿Por qué tu padre rechazó un indulto y por qué pidió, en vez de aceptar el indulto, por qué entonces pidió una amnistía? Entonces, indulto versus amnistía va a ser el tema del próximo programa y me gustaría que, bueno, entre otras cosas que vamos a hablar, que nos acompañes nuevamente aquí en este humilde programa Café con Leche por su conexión al mundo radionomy.com. ¿Te parece, amiga? Muy bien, cómo no, con mucho gusto. Te agradezco la oportunidad que me das de contar esa otra parte de la historia y después que cada quien se haga su idea y saque su conclusión. Claro. Que ya teniendo el panorama completo. Claro, pero que se informen, que todo está en línea, todo está en internet. La verdad, ahora no se puede engañar. Hay fotos, videos, documentos, que se informen bien. Así es que, claro que sí, amiga. Gracias a ti por deleitarnos con tu presencia y por informar a la audiencia de tantas cosas importantes de las que hablamos hoy. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Café con Leche con nuestra invitada especial, Rairín Baduel, hija del general en jefe y exministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. Ella nos estará acompañando nuevamente el próximo domingo, donde estaremos hablando de muchas otras preguntas y sobre el indulto versus amnistía y otras muchas cosas más. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerle a ella, por favor escríbanme a mariel.diluna@gmail.com y entonces ya para el próximo programa podemos contestar esas preguntas también. ¿Te parece, Rairín? Muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Pues gracias, que tengas feliz día mañana,
Para tu hermano, que sé que cumple años, bendiciones para él y para tu familia. Y saludos. Y bueno, nada, amigos, quédense con nosotros. Queda una canción más. Y bueno, aquí en su programa Café con Leche. Ya regresamos. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Bienvenidos de regreso, mis queridos amigos de Café con Leche 2118. Aquí por tu conexión al mundo, radionomy.com. Acabamos de hablar con Rairín Baduel, hija del general en jefe y exministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel, quien tuvo la amabilidad de acompañarnos a aclarar algunos de los mitos que rodean al general. Y quedaron varias preguntas por responder, y aquí en tu programa Café con Leche 2118 tendremos la segunda parte de este especial el próximo domingo, aquí en tu conexión al mundo, radionomy.com. Amigos, me despido por el día de hoy, pero no sin antes decirles que las coincidencias no existen y que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Que Yeshua los bendiga hoy y siempre. Los dejo en buena compañía de otro venezolano exitoso, Oscar de León, New York, New York. Radio off, music on. Cascada de luz, te quiero alcanzar, llegar a ser parte de ti, New York, New York, mis pasos a ti, quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York. Poder cantar en la ciudad de nunca dormir, tus rascacielos subir, siempre subir, tu música blues me hace estremecer, descubro un sol distinto aquí. New York, New York, si alcanzo el triunfo aquí, no habrá fronteras para mí, decide tú, New York, New York. Vivir, gritarte, hey, ven pa' acá, óyeme a mí, veme a triunfar, bella ciudad, tu música blue.